La historia nos lleva al pasado, con una atmósfera tenebrosa, donde el periodista Nagaoka intenta mantener unido al grupo. Sus dos compañeros, visiblemente alterados, exigen detener las investigaciones. Llevan meses infiltrados sin resultados, y al desaparecer Majima, hace 2 meses, ha sembrado el pánico. Ante su vacilación, Nagaoka revela la cruda realidad. Majima no simplemente desapareció, saca una memoria USB que recibió de forma anónima y les describe su contenido con frialdad, un video que documenta los últimos momentos de su compañero, torturado y quemado vivo por la secta. Lejos de atormentarse, Nagaoka revela su decisión de llevar esto al jefe de la editorial, su viejo amigo, para exponer el culto de una vez por todas. Aterrados por la brutalidad de sus enemigos, los dos hombres renuncian en el acto, dejando a Nagaoka solo en su causa. Las represalias de la organización no se hacen esperar. La escena cambia a una habitación oscura donde Osaki, un periodista freelance aliado con Nagaoka, es sometido a un interrogatorio brutal. Bajo los efectos del suero de la verdad, tras ser torturado, Osaki confiesa la identidad tanto de Nagaoka como el editor de la revista, y el culto no se hace esperar. Poco después, los noticieros informan sobre el suicidio del editor en su propia oficina. Ahora, Nagaoka, acorralado y viviendo como un fugitivo, logra contactar con Yamamoto en un encuentro clandestino. El periodista, visiblemente desgastado por la persecución, le entrega la USB, advirtiéndole que es la única copia y que no debe confiar en nadie más. Mientras tanto, en el corazón de la secta, los líderes celebran la limpieza de los elementos impuros que amenazaban a su familia. Una de las figuras de autoridad se dirige a Megumi, asegurándole que aquellos con corazones sucios han desaparecido para siempre. El adoctrinamiento parece haber surtido efecto. Megumi, con una expresión vacía que de pronto se transforma en una risa maníaca y perturbadora, acepta el discurso sobre la protección de la familia del culto. En un acto final de ruptura con su pasado, se despide simbólicamente de su antigua vida murmurando adiós, Yuji, mientras su risa resuena en la sala. Vemos como esto no es lo único que ha hecho el culto, puesto que después de una explosión, el primer ministro renuncia, sugiriendo que hay influencia del culto detrás de esto, todo para obtener poder. Regresamos con el detective y su madre. La confrontación alcanza su punto crítico cuando él la interroga sobre su verdadera identidad. Lejos de aterrarse, la mujer sonríe con calma y admite ser esa figura, desafiando lo que intenta encarcelarla mientras se mofa de la situación, preguntándole qué crimen se supone que ha cometido. Ella aprovecha el momento para atacarlo emocionalmente, comparándolo con su padre, un hombre que según ella desperdició su brillante carrera como policía por un acto impulsivo de justicia. Sin dejarse provocar, este retoma el control de la conversación, revelándole que ha estado un paso por delante de ella todo el tiempo. Le informa de que ya sabe cómo manejan al gobernador y la eliminación del secretario Nonaka, cuyo cuerpo fue encontrado justo antes de disolverse en ácido. La acusa directamente de ser la marioneta maestra que mueve los hilos detrás de las sombras, utilizando su influencia y la de su marido, el líder de la policía, para encubrir asesinatos y facilitar el tráfico de LSD para la secta. Mientras este intenta desestabilizarlo, recordándole cómo su padre perdió su vida gracias a un disparo a un drogadicto, él le dice que no le importa, pues él seguirá ese camino de rectitud y ha jurado destruir a la sociedad cueste lo que cueste. Este le dice que ya conoce la fachada detrás de ella, puesto que todos los líderes de la secta cuentan con algún rastro de la misma sangre, pero ella es la excepción. Con esto dándonos cuenta de que ella para nada puede ser la líder suprema. Entonces la pregunta es ¿a quién protege con tanto fervor, asumiendo incluso la culpa que no le corresponde? Bajo la presión del detective, ella finalmente comienza a desmoronarse. Entre sollozos intenta asumir toda la culpa, repitiendo que todos los pecados son suyos y de nadie más. Pero el detective no se deja engañar por su mártir confesión. Él la confronta directamente con los nombres que parecen ser clave de todo. Shibakachi Koichi. Pues aunque la sociedad se fundó en 1998, ella ya visitaba la casa de Shibakachi semanalmente, desde 3 años antes, sin decir nada a su propia familia. Este recuerda cómo Koichi, el niño milagroso que ella salvó en el hospital, supuestamente pereció junto a su madre en aquel fuego causado
por un calentador defectuoso. Sin embargo, él plantea una teoría escalofriante. El incendio fue una cortina de humo para encubrir una verdad más siniestra, y los cuerpos encontrados no eran los de ellos. Acusan al esposo de Aiko, Tsugawa Fujimori, en ese momento un oficial en ascenso y ahora un alto cargo, de haber liderado la investigación personalmente para manipular evidencia y proteger el secreto, algo inusual para un simple incendio doméstico. En el momento que este menciona que Koichi puede estar vivo, por fin Aiko cambia su gesto, delatándose. Su mano busca nerviosamente el lóbulo de su oreja, un tic que el detective recuerda, pues siempre lo hacía cuando tenía ansiedad o decía mentiras. Ante la impotencia del descubrimiento, Aiko lo invita a su casa y abandona su resistencia, prometiendo revelar la verdad que ha guardado celosamente. Ya en la mansión, mientras su compañero Ogi vigila el perímetro, Aiko le entrega al detective una vieja fotografía. Le explica que la imagen data de 3 años antes de la fundación oficial del culto y muestra a las personas que realmente dieron origen a la organización, señalando las figuras en el papel. Identifica a Koichi y otro niño, pero el detective, al observar detenidamente la foto, percibe algo extraño que lo detiene en seco, intuyendo que la historia está aún más compleja de lo que él imaginaba. En una habitación del hotel, el pequeño Yuta rompe en silencio preguntando cuándo podrá regresar a casa. Una pregunta inocente para su madre, la cual no sabe cómo responder. Para distraerlo, le propone dar un paseo por los pasillos del edificio, aunque por dentro libra su propia batalla emocional. Susumura observa al niño intentando convencerse de que es su hijo y el de su difunto prometido, Isao, pero una parte de ella rechaza esa conexión instintivamente, reflexiona sobre la naturaleza de su unidad especial, un grupo de policías unidos, no por el deber, sino por el profundo deseo de venganza contra la sociedad Chinchou. Cada miembro carga con una tragedia personal, esposas asesinadas, hijos perdidos, o como el caso del detective, una infancia destruida por una madre fanática, y esa herida común es el único motor que los impulsa. Mientras tanto, en la residencia de los Sugawara, la confrontación sigue entre el detective y su madre. El detective desmonta la postura desafiante de Aiko, señalando que ella es incapaz de actuar por voluntad propia. Incluso sus intentos de asesinato o suicidio son órdenes de un poder superior, ejecutadas siempre con vacilación. Ante esta verdad, simplemente se derrumba, maldiciéndole y maldiciéndose a sí misma y renegando de su maternidad, diciéndole que debe odiarla. Sin embargo, este le dice que su venganza no consiste en destruirla, sino en sacarla de esa secta. A pesar del odio y el dolor acumulado, la llama madre, declarando que su misión final es liberarla de esa cadena que es el culto. Al seguir revisando la foto, descubre una inconsistencia alarmante. Le dice a su madre sobre la identidad de una mujer, supuestamente Shibakache Kyoko, pues su apariencia no coincide en absoluto con la que él recuerda haber visto en la iglesia cuando era niño. Su madre, visiblemente aterrorizada, se niega a hablar, murmurando que si revela el secreto, ese niño sufrirá las consecuencias, lo que sugiere que hay una vida inocente siendo usada como rehén. La tensión se rompe abruptamente cuando el compañero recibe una llamada, pues son alarmados de que Yuta ha sido secuestrado por una operación de la sociedad Chinchou. Regresamos al hotel para ver qué fue lo que pasó. El pequeño Yuta, agobiado por su encierro y la distancia emocional con su madre, le confiesa a la detective Arayama que extraña su escuela y su vida anterior. Con la intención de consolar al niño, Arayama sugiere bajar al primer piso para buscar libros de cuentos y comprar galletas, una decisión inocente que resulta fatal. Apenas sale de la seguridad de su habitación, son emboscados por miembros de la sociedad. Uno de estos recitó con frialdad un versículo de su Biblia sobre una sonrisa benevolente antes de arrebatar al niño de la detective. Los secuestradores se llevan a Yuta, refiriéndose a él como el sucesor necesario para sus planes, y dejan atrás a la oficial impotente ante la superioridad numérica del enemigo. Posteriormente, el ambiente entre los remanentes del equipo es desolador. Arayama se disculpa entre lágrimas con Susumura, asumiendo toda la culpa por la pérdida de Yuta, pero la conversación pronto toma un giro analítico y oscuro. Ambas se cuestionan cómo la secta pudo localizar un escondite seleccionado con tanta precaución y atacan en un instante exacto en el que sus fuerzas estaban divididas. Al examinar la composición de su unidad secreta, una realidad espeluznante sale a la luz. El equipo se formó con oficiales que albergan algún tipo de rencor contra la sociedad, un vínculo doloroso compartiendo su gran lealtad. Sin embargo, caen en cuenta de que existe una única persona, Ogi. Él es el único miembro sin un pasado trágico conectado al culto, lo que lo señala inequívocamente como un topo. Y lo más aterrador es que ahora mismo él está solo con el detective en la mansión. La tensión aumenta con la llegada del ministro, el esposo de Aiko y el alto cargo dentro de la policía. Este intenta intimidar
al detective con amenazas de arresto, jactándose de su poder y sus conexiones con el gobierno. Sin embargo, el detective invierte los papeles magistralmente, revelando que tiene en su poder el cadáver del secretario Nonaka, asesinado por órdenes de él, y grabaciones que incriminan tanto a él como a otros numerosos políticos. Acorralado por la evidencia irrefutable, el arrogante oficial se derrumba, admitiendo que él y su esposa son meros peones que siguen órdenes de los mensajeros de la felicidad, como se hacen llamar los líderes, sin conocer el plan que hay detrás de todo. Paralelamente a esto, podemos ver a Yuta siendo recibido por los líderes del culto, quienes le dan la bienvenida a su verdadera familia, sellando así el oscuro destino del niño. Nos transportan a la sociedad donde los fieles proclaman con fervor que gracias a sus líderes finalmente han encontrado la felicidad y la capacidad de sonreír, aceptando que el sacrificio es un precio aceptable para que sus deseos se vuelvan realidad. Mientras se realizan preparativos que incluyen controles de temperatura, los líderes hablan con devoción sobre un hijo que pronto nacerá, preguntándose teóricamente quién es el verdadero mensajero de la felicidad. En contraste con la euforia del culto, los investigadores enfrentan un panorama desolador, marcado por amenazas y fracasos. El detective recibe advertencias directas de que seguir escarbando en la verdad pondrá en riesgo no a él, sino a todos, incluida su madre. La tensión culmina cuando Ogi toma la palabra para justificar el desastre ocurrido durante el transporte. Con voz arrepentida explica que fue incapaz de defenderse, porque un oficial de la policía lo mantuvo encañonado dentro del vehículo, pidiéndole perdón por su supuesta impotencia. El impacto emocional de la derrota fractura al equipo policial. Se revela que la otra detective está devastada por la culpa y se ha aislado completamente y se niega a ver a nadie, atravesando una crisis personal severa. Cuando el detective se reúne con el resto del grupo, el ambiente es fúnebre. Reconocen que su prioridad absoluta es la seguridad de Yuta y esto se ha desvanecido. Mientras intentan procesar cómo todo esto ha pasado, en la sociedad celebran su victoria definitiva. Los líderes confirman que gracias a la información precisa de su espía infiltrado, el heredero ha sido recuperado exitosamente. Con el sucesor ya en su poder, la secta declara el inicio de una nueva era de eternidad, anunciando que al día siguiente por fin se cumplirá el anhelo de su familia, que ha estado guardado durante mucho tiempo. El grupo se reúne nuevamente, donde todo el peso de la traición recae sobre Ogi. El grupo intenta comprender cómo, a pesar de las extremas precauciones y la vigilancia constante de la oficial Arayama, la secta logró anticipar sus movimientos y secuestrar a Yuta. La situación estalla cuando Arayama confronta a Ogi por su comportamiento errático y le arrebata el teléfono, descubriendo el historial de llamadas un nombre recurrente, Igawa Mei. La intervención del superior Asachi aclara que se trata de una nueva novia de Ogi, pero la verdad que emerge a continuación es más patética que maliciosa. Ogi confiesa que en su teléfono se había instalado una aplicación de rastreo GPS sin su consentimiento, bajo el pretexto de verificar si era infiel. Con una mezcla de vergüenza y cinismo admite que la mujer lo llamaba por un apodo cariñoso, que era Ogichi, y que nunca sospechó que estaba siendo utilizado como una baliza humana para el enemigo. Uosumi analiza la revelación con frialdad, concluyendo que Ogi no es un traidor calculador, sino un inútil, cuya incompetencia fue convertida en un arma por la secta. Uosumi revela que ya había estado investigando a Igawa Mei a petición del propio Ogi, pero no lograron encontrar ninguna prueba. Definitivamente, hasta que un factor clave intervino. Finalmente se confirma que esta supuesta novia no es nadie más que una chica de la sociedad, confirmado por el mismo Kamome. Regresamos con Kamome, el cual contacta con los detectives y el resto del grupo, revelando que ha logrado escapar del sótano de la secta. Les explica que aunque sigue vivo, para la sociedad él ya es un hombre muerto, una condición necesaria que le permitió salir de allí con la verdad definitiva sobre la organización. Kamome urge reunirse con todos, incluida Susumura, para entregarles la verdad que tiene con él. A través de su relato se desvela la dramática maniobra que permitió su huida, orquestada por la propia Megumi. Dentro de las instalaciones, ella, bajo su identidad, fingió un ataque violento para protegerlo. Megumi se hirió a sí misma y ordenó a Kamome que se hiciera el muerto, justo antes de la llegada de Mishima. La treta funcionó perfecto, pues este creyó que él estaba muerto, para luego alabarla y retirarse. En ese breve instante, Megumi instó a Kamome a escapar por los arbustos antes de que los fieles despertaran, entregándole una cámara con las pruebas vitales, pero negándose rotundamente
a huir con él. El contenido de la cámara revela finalmente la trágica motivación de Megumi. En una grabación clandestina, ella confiesa que su fanatismo es una fachada mantenida bajo una estricta vigilancia de las cámaras de seguridad del sótano. Explica a su esposo Yuchi que la razón por la que permanece en la boca del lobo no es la fe, sino la venganza y la búsqueda de la verdad. Megumi ha descubierto que la muerte de su hija Yui no fue un accidente, sino un asesinato calculado por los miembros de la secta para quebrarla emocionalmente y manipularla para que se uniera a ellos. Kamome comprende entonces que ella nunca fue lavada de cerebro, sino que ha estado actuando todo el tiempo para exponer a los asesinos de su hija desde dentro. Nos transportan nuevamente a la secta, donde Michima se acerca a Megumi con una curiosidad morbosa sobre qué le pasó en la mano izquierda, la cual permanece vendada y sin sanar. El líder le cuestiona si acaso esa herida fue fruto de la vacilación en el momento de ejecutar a su ex esposo, Kamome, pero ella responde con una fría absoluta, negando cualquier arrepentimiento y asegurando que no tenía otra opción. Michima reflexiona sobre la ironía de ese momento, pues aunque Kamome fue el venerado amigo de la infancia del Choukou, se había convertido en un obstáculo que debía ser erradicado. Complacido por la supuesta lealtad de la mujer y la eliminación total del cuerpo del intruso, Michima reafirma su confianza ciegas en ella. Sin embargo, la verdad detrás del sacrificio se revela tras un recuerdo doloroso. El brutal asesinato fue una realidad, una puesta en escena orquestada dolorosamente por Megumi en la soledad de la celda. Ella no quemó a Kamome, en su lugar presionó la herramienta ardiente contra su propio cuerpo para generar el olor a quemado y los gritos de agonía necesarios para engañar a los vigilantes. Cuando Michima acudió a inspeccionar el túmulo, encontró a Kamome fingiendo estar muerto en el suelo y Megumi visiblemente afectada, una actuación que validó su coartada. Satisfecho con el trabajo, el líder se retiró para atender al señor Choukou, dejando inadvertida la puerta abierta y el camino despejado. En ese breve instante de libertad, Megumi urgió a Kamome a escapar por los arbustos antes de que los fieles despertaran para sus rutinas matutinas. Aunque le facilitó la huida, ella se negó rotundamente a acompañarlo, eligiendo permanecer infiltrada en el peligro. Mientras Kamome huía hacia la libertad, la maquinaria de la secta continuaba su curso implacable. La escena cierra con un sermón doctrinal donde se cita la Biblia de la sonrisa, explicando a los devotos la diferencia entre una sonrisa falsa y una verdadera, y asegurando que todos los misterios sobre la identidad del familiar fundador finalmente han sido revelados ante la congregación. Acabamos así con este volumen. Muchas gracias a todos por ver. Los espero la próxima semana y ya casi acabamos esta serie, así que comenten qué otra serie les gustaría que resumiera o les gustaría ver en el canal. Chaito.